Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Pues, Algunos ejercicios para que se vea claramente qué significado tiene ese tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a recordar el circuito del que parte esto. Tenemos una fuente, ¿sí? Con un voltaje V0, luego una resistencia y luego un condensador. Por otra parte, otro circuito que podemos tener es un condensador conectado a una resistencia, ¿sí? Aquí analizamos ya en la clase pasada el proceso de carga de C. Y aquí lo que analizamos es el proceso de descarga de C del condensador en la resistencia, ¿sí? Entonces, aquí comenzamos con que en el tiempo t igual a 0 conectamos, hacemos este circuito y entonces rápidamente vamos a recordar qué ocurre, ¿no? Aquí tenemos una fuente de carga, una pila, ¿sí? Y entonces la pila empieza a descargar corriente, para acá va la corriente, ¿sí? Hasta que llega al condensador. Y entonces, como la corriente es sinónimo de transporte de carga, pues entonces la carga que lleva la corriente empieza a depositarse en el condensador, ¿sí? Y entonces, pues hay que recordar que la definición de capacitancia o de C es igual a esto, ¿no? Q es una constante de proporcionalidad que es justamente la capacitancia por el voltaje. Entonces, si estamos añadiendo carga al condensador, como esta es una constante, al añadir carga quiere decir que el voltaje crece, ¿sí? Aquí tenemos lo siguiente, lo contrario, ya está cargado a su máxima capacidad el condensador. ¿Por qué? Porque la pila, conforme va elevando el voltaje del condensador, porque le está dando carga, hay un momento en que el voltaje del condensador iguala a V0. Entonces, si aquí tenemos V0 y aquí tenemos V0, pues entonces no hay diferencia de potencial y por lo tanto no puede haber corriente. Y por lo tanto no puede haber depósito de carga en el condensador. Quiere decir que llegado a ese punto, el proceso se detiene y el condensador está cargado a la máxima carga. Es decir, que Q, vamos a poner Q, es igual a C por B0. Pero entonces para que hagan juego los subíndices, vamos a llamarle Q0. Q0 va a ser entonces la máxima carga que puede tener el condensador. Bueno, ya que tenemos cargado el condensador, ahora desconectamos la fuente y tenemos este circuito simple. Lo que puede hacer el condensador, dado que aquí hay un signo positivo, ¿sí? Porque está cargado ya con su máxima carga, entonces esa máxima carga empieza a fluir, a descargarse, ¿sí? Como en un tambo cae el agua sobre una tubería hasta tierra, ¿sí? Y aquí empieza entonces a fluir
carga del condensador para acá, ¿sí? Entonces, en la medida en que el condensador pierde carga, ¿sí? Pues entonces va a ir disminuyendo su voltaje, ¿sí? O su potencial eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la carga está disminuyendo, se está vaciando el condensador. Entonces aquí empieza un proceso de descarga. Bueno, eh, la fórmula para ambos procesos es la siguiente. La carga Q como función del tiempo es igual a Q0, o sea, la máxima carga que puede tener el condensador, multiplicado por 1 menos E a la menos T entre RC. Eso es lo que deducimos en otras clases, ¿sí? Esta es la fórmula que describe este proceso, ¿sí? Y luego, para el proceso de descarga, pues la fórmula es Q de T igual a a Q0, E a la menos T entre RC, ¿sí? Entonces son las dos fórmulas que describen ambos procesos. Aquí claramente vemos que si T es igual a 0, la Q0, si T es igual a 0, esto sería 1, 1 menos 1 es 0, y entonces la carga del condensador sería 0. Cuando T igual a 0, pues evidentemente como el proceso apenas está comenzando, la carga del condensador es 0, lo cual está descrito por este término. Y conforme va avanzando el tiempo, se va cargando más y más el condensador, hasta que hay un momento en que prácticamente toda la carga ya está depositada aquí, o sea, toda la carga máxima, que es C por B0, y entonces vemos que para T muy grandes, esto E a la menos infinito es 0, y entonces la Q para un tiempo muy grande sería Q0, ¿sí? Bueno, entonces esos son los procedimientos. Aquí al contrario, empezamos en T igual a 0 con una carga máxima. ¿Por qué? Porque E a la menos 0 pues es 1, y entonces empezamos con una carga máxima del condensador, ¿sí? Pero conforme pasa el tiempo, este término va disminuyendo y la carga va disminuyendo exponencialmente, tal como lo indican esas fórmulas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver otra cosa. Vamos, como la Q, de acuerdo a esta fórmula, es C por B, esto sería igual a Q0, pero Q0 es C por B0, 1 menos E a la menos T entre RC, ¿sí? Y aquí tendríamos que Q, que sería C por B, sería igual a C por B0, E a la menos T entre RC. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que en ambos lados tenemos el término C, entonces podemos dividir entre el condensador, entre C, y tendríamos que en vez de esta fórmula, tendríamos que el voltaje como función del tiempo es igual a voltaje máximo por 1 menos E a la menos T entre RC. Mientras que de este lado tendríamos que B como función del tiempo sería B0 E a la menos T entre RC, ¿sí? Bueno, entonces ya esta fórmula la convertimos en voltaje. Bueno, eso es importante porque con los instrumentos que se disponen en un laboratorio es difícil medir directamente la carga. Lo que más bien, si es muy sencillo, pues es medir el voltaje con un simple multímetro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir el concepto este de RC? Bueno, pues claramente en ambos términos, en ambas fórmulas está este término de E a la menos T entre RC, E a la menos T entre RC. Bueno, entonces vamos a ver. E a la menos T entre RC.
entre RC. ¿En qué se convierte si T es igual a RC? Entonces, E a la menos T, pero T es RC, se convertiría en RC entre RC. Es decir, esto pasa a ser E a la menos 1, este término. En otras palabras, E a la menos 1 es igual a 1 entre E. Entonces, para el T igual a RC, la fórmula exponencial se convierte en 1 entre E. Pero el valor numérico de E es aproximadamente 2.71. Entonces hay que multiplicar, hay que dividir 1 entre 2.71 para expresar estos términos. Por ejemplo, si tenemos un voltaje inicial de 10 volts, entonces para esta fórmula tendríamos que 10 es igual, tendríamos que el voltaje como función del tiempo sería igual a 10 E a la, 10, el voltaje sería igual a 10 por 1 menos E a la menos T entre RC. Pero si estamos en el tiempo T igual a RC, entonces este término sería 1 menos E a la menos 1. Y por lo tanto el voltaje para el tiempo RC sería 10 por 1 menos 1 entre E. ¿Sí? O sea, 10 por 1 menos 1 entre 2.71. ¿Sí? A ver, calculen cuánto vale este factor. Y díganme, por favor. 0.63, profe. 0.63. Entonces, B de RC sería 10 por, ¿qué dijiste? 1.63. Ajá, 0.63. Ok, por 0.63 volts. O sea, en RC, B sería 6.3 volts. 6.3 volts. Bueno, ahora aquí viene algo importante. Si yo parto de un voltaje de, por ejemplo, de 8 volts, ¿sí? Pero con la misma RC, ojo, eso es importante. Tengo el mismo circuito con la misma R y con la misma C, pero ahora la fuente va a ser, bueno, le voy a poner en vez de 8, le voy a poner 5. 5, ¿sí? El B0 va a ser 5. Entonces, el B en RC sería ¿cuánto? El voltaje inicial, que ahora vale 5, multiplicado por ¿cuánto? Por punto 63. Por 0.63, ¿no? Y entonces, ¿cuánto sería? 3.15 volts. 3.15 volts. Entonces, dense cuenta que tanto si empezamos con 10 como si empezamos por 5, para el tiempo TRC hay que multiplicar al voltaje inicial por 0.63 volts. Aquí lo cierro. Por 0.63 volts. O sea, para cualquier valor, si hubiéramos empezado por 20 volts,
¿sí? Entonces, B de RC sería ¿cuánto? ¿Qué ponía yo aquí? El voltaje inicial, ¿cuánto sería? 20. 20. 20. ¿Y por qué hay que multiplicarlo? Por Por 0.63 volts. 0.63, ¿sí? Y esto en volts, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto sería eso? 12.6. Ah, ¿Cuánto? 6, perdón, sí. ¿Cuánto sería, perdón? 12.6. 12.6 volts. Entonces, ocurre, por eso se le llama constante de tiempo, porque cuando T es igual a RC, el factor por el que hay que multiplicar el voltaje inicial siempre es el mismo, es 0.63. ¿Sí? Ojo, si empezamos en 10 para caer al voltaje de 0.63 volts, digo a 6.3 volts, ¿sí? Transcurrió un tiempo de ¿cuánto? Para caer a este voltaje. De RC. RC. Aquí el tiempo T fue de RC. Ahora, para caer el voltaje de 5 a 3.15 volts, ¿qué tiempo transcurrió? El mismo RC. También T igual a RC, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo para aquí, para que el voltaje que está en 20 haya bajado a 12.6, el tiempo que transcurrió fue RC. Entonces, para que el voltaje decaiga un valor del valor inicial multiplicado siempre por 0.63, siempre va a pasar un tiempo T igual a RC. Bueno, ahora vamos a ver el otro proceso, el de descarga. Entonces, para el de descarga, pues tenemos esto. Ahí está el condensador. Aquí está la resistencia. ¿Sí? Suponemos que el condensador ya llegó a su máxima carga, es decir, al máximo potencial. ¿Sí? Y entonces dijimos que B de T va a ser igual a B0 E a la menos T entre RC. Bueno, pues es lo mismo. Si T es igual a RC, entonces B va a ser igual a B0 E a la ¿cuánto? ¿Cuánto sería? A la menos 1, ¿sí? O sea, igual a B0 entre E, igual que en el caso anterior, pero ahora en el proceso de descarga. Por lo tanto, si B0 es igual a 20, entonces B de T, pero para el tiempo RC, sería ¿cuánto? A ver, digan ustedes. 7.38. No, bueno, pero utilizando esta fórmula, tenemos un voltaje inicial de 20. Entonces, ¿aquí qué pongo? ¿B0 cuál sería? 20. 20. Sí, porque empezamos desde 20. 20 por E a la menos 1. O sea, 20 entre 2.71 volts. Entonces, ¿esto me daría cuánto? 7.35 volts. 7 punto. Sí, 7.357. Ok, 7.35 volts. Bueno, y estamos multiplicando a B0 por qué factor. Vamos a ponerlo así de una forma muy explícita. B0 por qué, por qué factor lo multiplicamos. ¿Cuánto es 1 entre 2.71? 0.63 habíamos dicho. ¿0 punto qué?
¿63? No, es 0.37. Ah, sí, el otro era 0.37. uno menos, ¿verdad? Claro. Sí, Sí, era 0.37. Ajá. Exactamente. Ok. Por 0.37. ¿Sí? Y entonces ese producto me da esto. Ajá. Bueno. Ahora, si B0 es igual a 10, entonces B de RC, pero ahora con un voltaje inicial diferente, ¿sería cuánto? A ver, ustedes díganme, ¿cuánto que pongo aquí? Pues ahí en la mitad de arriba sería ¿Qué 3.635. El voltaje 10, ¿no? Empieza con 10 multiplicado por 0.37, ¿no? Porque es el valor de uno entre 2.71. Ujú. Y entonces, ¿cuánto me daría esto? 3.7 volts. ¿Cuánto? 3.7. 3.7 volts, ok. Sí, pues es 10 por esto, ¿no? Bueno, y si B0 es 5, ¿sí? Pues entonces B de RC sería, aquí, ¿qué pongo en vez de 10? 5 por 0.37. 5 por 0.37. Y entonces me daría la mitad de esto, ¿no? O sea, ¿cuánto? 1.85 volts. 1.85 volts. Entonces vean, si hubiéramos empezado por un valor de 20, vamos a ver, supongamos que este es ¿cuánto le podemos decir que tienes? Bueno, aquí vamos a ponerle 2, 4, Profe, 6. creo que no se ve lo que está escribiendo. Ah, no, perdón. Sí, estos serían 2 volts, 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, ok, vamos a llegar hasta 10 nada más. Entonces 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? Bueno, entonces para 10, en el tiempo RC habíamos bajado a 3.7. ¿Sí? Entonces vamos a llamarle este tiempo, el tiempo, no sé, vamos a ponerle así. Este es el RC, es el tiempo RC. Aquí estamos graficando tiempo de RC. Entonces, aquí va a bajar a 3.7. Si empezamos en 10, en RC baja a 3.7. Sería más o menos por aquí. ¿Sí? A ver, vamos a escoger otro punto intermedio. Vamos a ponerle entre... si B0 es otro ejemplo. Si B0 es 7.5, entonces ¿cuánto sería el RC, el B para B0 7.5? 2.775. 2.77. Entonces sería, vamos a poner que son aquí 2 puntos por aquí, más o menos. Bueno, ahora aquí empezamos en 5. Bueno, ahora supongamos que aquí estamos en 5, en 3.7 volts. Lo que quiero mostrar es que siempre que pase un tiempo RC, siempre este voltaje fue multiplicado por 0.37. ¿Sí? Luego, después de un tiempo T igual a RC, este voltaje fue multiplicado por ¿cuánto? A ver, ya transcurrió un RC también aquí. Entonces, ¿por cuánto fue multiplicado este voltaje?
Si transcurrió Por 0.37. por 0.37, ¿sí? Ahora, aquí sigue bajando y ya transcurre otro tiempo, t igual a RC. Entonces, ¿por cuánto fue multiplicado este voltaje? Este voltaje. Por 0.37 otra vez. Por 0.37. Entonces, ustedes se dan cuenta que siempre varía en la misma proporción cada que transcurre un tiempo RC, aunque lo que hacemos es partir de un voltaje inicial diferente. En este tiempo, en este momento aquí, para este ejemplo, el voltaje inicial sería este. Para este tiempo, en este caso tendría el voltaje inicial sería este, aquí sería este, aquí sería este. Pero lo mismo podríamos pasar con este otro punto, con un voltaje de 6, digamos, ¿sí? Si lo multiplicáramos por RC, digo, si calculamos el voltaje para este punto después de un tiempo RC, o sea, después de 1, 2, 3 por aquí, ¿sí? Este nuevo voltaje sería este voltaje, vamos a llamarle B inicial, ¿sí? Este mismo voltaje, ¿por cuánto habría sido multiplicado? Por punto 37. Por punto 37. Entonces, ¿ven el comportamiento? ¿Por qué se le llama constante de tiempo? Porque en ese tiempo siempre baja en la misma fracción, ¿sí? Por eso es la constante de tiempo. Ahora, ¿qué utilidad puede tener esto? Bueno, ustedes tienen, por ejemplo, este circuito, ¿sí? Normalmente en estos circuitos lo que se conoce con mucha facilidad es la resistencia, porque la resistencia finalmente uno va y la compra en una tienda de electrónica y uno pide el valor que uno quiera, ¿no? ¿Sí? Pero a veces nos pueden prestar un condensador del cual no conocemos su valor. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, a este circuito, ¿sí? Lo cargamos. ¿Cómo lo cargaríamos? Bueno, a ver, vean. ¿Qué haríamos prácticamente si queremos conocer C y solamente conocemos R? ¿Qué haríamos? Ahorita apenas agarramos el condensador descargado, lo conectamos a una resistencia, pero ahora queremos hacer este procedimiento para medir el RC. ¿Qué haríamos? A ver, medimos los voltajes en distintos tiempos sí, y luego hacemos un ajuste y vemos cómo es la curva, ¿no? exactamente. Entonces, que eso tenga la forma de la ecuación de la carga y entonces ahí ya podríamos sacar a RS indirectamente. Sí, perfecto, está muy bien. Pero recuerden que ahorita agarramos el condensador tal como nos entregó el proveedor de la venta de la tienda de electrónica. Nos dio un condensador, nos dio una resistencia, nosotros armamos este circuito. En este momento, ¿cuál es el voltaje del condensador? Si recién lo acabamos de recibir. ¿Cero? Cero, porque así no nos entregan cargado, ¿no? Entonces, el primer paso es que hay que cargar el condensador. ¿Qué haríamos entonces? ¿Lo descargamos? Lo cargamos, ¿no? Más bien, ¿no? Porque ahorita está en voltaje cero. Si el voltaje es cero, recuerden esta fórmula básica, que Q es igual a C por B0, por B, perdón, ¿sí? Entonces, si lo acabamos de comprar y armar este circuito, no tiene ni carga y por tanto, como no tiene carga, no tiene voltaje. Bueno, entonces por de pronto hay que cargar al condensador. ¿Cómo lo cargamos? Podríamos intentar utilizar el circuito que vimos en la página anterior, en que se va cargando poco a poco. Pero si tenemos prisa, ¿qué podemos hacer? Queremos poner el condensador a un voltaje B0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es agarramos una línea de cable,
lo conectamos aquí, lo conectamos a una pila o a una fuente y hacemos esto, ¿sí? Desde que conectamos la fuente al condensador, en los extremos del condensador, ¿qué voltaje va a haber? Si hicimos si esto vale V0. Ok. Si hicimos esta conexión, ¿qué voltaje vamos a tener en los extremos del condensador? Vean, ¿cuál es la diferencia de potencial de aquí a aquí? Pues recuerden que prácticamente los cables nos conectan instantáneamente a los circuitos. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje aquí una vez que lo conectamos a una pila que tiene un voltaje V0? ¿B0? Pues V0, ¿no? Porque está al mismo potencial. ¿Cuál es el voltaje en esta resistencia? En los extremos de esta resistencia. Igual es B0. Es V0, ¿sí? Ahora, aquí decimos que y ¿cómo sería la curva de carga del condensador en este caso? ¿Cómo va a ser la resistencia en el cable con el cual estamos cargando al condensador? ¿Cómo va a ser la resistencia? Es un cable de cobre, supongamos que es lo usual. ¿De qué orden va a ser su resistencia? Porque aquí hay una resistencia. Si bien el cable de cobre tiene una muy baja resistencia, no deja de tenerla. No puede haber un cable que no tenga resistencia, a menos que estemos trabajando en condiciones de superconductividad, ¿no? ¿Sí? Que es el único estado en el cual la resistencia es cero. Pero aquí, aunque no aparece una resistencia, en realidad sí tiene resistencia. ¿Sí? Muy pequeñita, pero sí tiene resistencia. Pero esa resistencia es del orden, supongamos que esto tiene 5 centímetros o algo así. Esa resistencia es del orden de 0.2 ohms. Entonces, si tenemos una resistencia de 0.2 ohms, ¿cómo sería el valor de RC? Pues sería 0.2 ohms por el valor del condensador, que bien podría ser 1000 microfarads, por ejemplo, ¿sí? Y entonces esto por esto, este factor, ¿cuánto nos da? 1000 por 10 a la menos 6. ¿Qué factor nos da? A ver, sería 10 a la 3 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sería? 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 por esto. 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. O sea, el RC sería ¿qué? ¿Corto o más o menos extenso? Fíjense, me dijeron que es 2 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿cómo sería el valor de RC? Pequeño, ¿no? Muy pequeño. Muy pequeño. Entonces, si viéramos su gráfica, si viéramos la gráfica de carga del condensador en un osciloscopio, ¿sí? Aquí tenemos el B0. Si viéramos cómo es la gráfica en el momento en que conectamos la fuente, veríamos esto. ¿Sí? Veríamos esta curva. O sea, diríamos, no, pues el condensador se cargó instantáneamente. Pero si le hiciéramos un zoom y observáramos los tiempos muy pequeños, lo que en realidad veríamos es esto. Que para llegar a este valor
hizo esto, ¿sí? Pero siempre y cuando esto sea de unos cuantos microsegundos, para ver que realmente fue una subida muy rápida, que lo que aquí parece instantáneo en realidad no fue instantáneo, porque aunque pequeño, tenemos un RC, ¿sí? Aunque pequeña, tenemos un RC. Ujú. Entonces, bueno, ok. ¿Sí queda claro eso? A ver, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos este circuito original, lo conectamos a una pila, cargamos el condensador muy rápido porque la R es muy pequeñita, entonces aparentemente se carga instantáneamente. Bueno, pero ya logramos lo que queríamos, cargar el condensador. En ese momento, para observar el proceso de descarga, ¿qué hacemos? Porque mientras esté la pila, este voltaje va a ser constante. Entonces, ¿qué hacemos para observar el proceso de descarga? Desconectamos la fuente. Desconectamos la fuente, ¿sí? Desconectamos la fuente y entonces ya empieza el proceso de descarga, ¿sí? Y entonces, como dijo su compañero, empezamos a graficar cada segundo, o cada 2 segundos, o cada 5 segundos, el voltaje en los extremos del condensador, ¿sí? Y a partir de ahí vemos el momento en el cual el voltaje cae de B0 a B0 por 0. ¿Qué? 23. 0.37, ¿sí? Y ese tiempo va a ser, ¿qué? ¿Qué va a ser ese tiempo? El tiempo en el cual caiga de B0 a 0.37, ¿qué tiempo va a ser ese? ¿Cómo se llama ese tiempo? La constante de tiempo tau. Exacto, va a O ser bueno, ese. tau, va a ser igual a RC, ¿sí? Y entonces, como ya conocemos R, pues entonces fácilmente encontramos cuál es el valor de C. C sería igual a tau entre R. ¿Ven? Entonces podemos encontrar muy fácilmente el condensador porque no hay aparatos, o sea, ustedes pueden ir a una tienda de electrónica y comprar un multímetro que les mide resistencia, voltaje, ¿sí? Corriente, pero difícilmente van a encontrar un aparatito que les mida capacitancia. Pues entonces hacen esto que acabamos de hacer aquí, cargar rápidamente este circuito, dejar que se descargue, medir el tiempo RC en el cual baja a 0.37 por el voltaje inicial, y de ahí encontramos tau y de ahí despejamos ya la capacitancia. Entonces la medimos muy fácilmente, ¿sí? Es una forma muy práctica de medir la capacitancia. Pero hay otro problema, puede haber otros problemas. Por ejemplo, que conocemos la capacitancia y no conocemos la resistencia, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál sería la resistencia entre dos puntos de la Tierra separados 10 metros? ¿Cuál sería la resistencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué tendríamos que hacer para medir la resistencia en los extremos de, de en,